compañeros, docentes y directivos de la institución del José Domingo Docente Esteban. Hoy vamos a hablar sobre el laboratorio de físico-química. Nuestro tema es mesa de fuerza. Primero, ¿qué es una mesa de fuerza? La mesa de fuerza se utiliza para demostrar que la fuerza es una emisión vectorial, así como para el estudio cuantitativo de la unión y descomposición de fuerza. Mesa de fuerza se compone de una placa de trabajo circular apoyada sobre una base estable con doble escala de división angular. A continuación, haremos un ejercicio de aplicación usando las condiciones de equilibrio. El problema dice lo siguiente: calcular el módulo y la dirección del vector resultante que se necesita para equilibrar el sistema de fuerza. Y nos dan los siguientes datos de los dos vectores que nos muestran. El primer vector, que tiene una masa de 260 gramos con un ángulo de 50 grados. Y el segundo vector, que tiene una masa de 160 grados, un ángulo de 160 grados con una masa de 420 gramos. Si nos damos cuenta, estas medidas no están llevadas al sistema internacional. Es por eso que necesitamos convertirlas. Las vamos a dividir por 1000 para poder pasarlas a kilogramos. Nos dan los siguientes resultados: 0.26 kilogramos y 0.42 kilogramos. Ahora vamos a necesitar sacar la fuerza de cada uno de nuestros vectores, o sea, el peso que está ejerciendo. El peso sabemos que es igual a la masa por la gravedad. Nuestra gravedad va a ser de 9.8 y nos va a dar como resultado 2.54 newtons y 4.11 newtons. Vamos a sacar las componentes de la fuerza 1 y la fuerza 2. ¿Qué quiere decir esto? Los vectores están puestos de manera oblicua, o sea, inclinada. Nosotros vamos a necesitar usar vectores horizontales o verticales en los problemas, pero nunca podemos usar los oblicuos. Es por eso que vamos a usar las funciones trigonométricas para ayudarnos a poder convertirlo y descomponer este vector en una forma horizontal y vertical para poder trabajar el problema. Para poder sacar la componente en X, vamos a multiplicarlo por el coseno del ángulo, en este caso 50 grados. La primera fuerza es 1,63 y para multiplicarlo y sacar la componente en Y, vamos a multiplicarlo por el seno del ángulo, 50 grados, y va a ser igual a 1.94 newtons. Esta es nuestra fuerza, el componente en Y de la fuerza 1. Ahora vamos a hacer el siguiente procedimiento con la fuerza 2. Coseno para la fuerza en X, la fuerza del componente en X, y seno para la componente de la fuerza en Y. Ahora, el problema nos dice que necesitamos que se equilibre el sistema de fuerzas. Para lograr esto necesitamos que todas las fuerzas sean iguales a cero. Estaríamos aplicando la primera ley de Newton, que nos dice que al menos que un objeto está estático y si hay una fuerza, el objeto no se va a mover. O al menos que haya un objeto que se está moviendo, que haya una fuerza que lo detenga, el objeto se va a seguir moviendo. O sea, que ninguna fuerza debe ser más ni menos. Por eso debe ser igual a cero. Usamos la ecuación y hacemos una sumatoria de fuerzas tanto horizontalmente, componente en X, como verticalmente, componente en Y. Los resultados nos van a dar los componentes del vector resultante que vamos a buscar para que nos dé 0. Nosotros tenemos los componentes, pero el vector debe de ser inclinado como el resto. Vamos a usar el teorema de Pitágoras para poder resolver esto. El módulo del ángulo, o sea, cuánto va a medir nuestro ángulo y la fuerza ejercida, va a ser igual a la suma de los componentes elevados al cuadrado y sacada su respectiva raíz cuadrada. El resultado es 4.0 newtons. Tenemos cuánto mide nuestro vector, en cuyo caso nos pregunta cuánto sería la masa. Usamos la ecuación del inicio. Masa es igual a peso sobre gravedad. Aquí simplemente está despejado. Nos va a dar un resultado de 0.409 kilogramos. Nos pide la dirección de nuestro vector. Para poder sacar la dirección necesitamos sacar el ángulo, que es lo mismo. Vamos a utilizar la función de tangente para ayudarnos, que nos dice que la tangente va a ser igual al opuesto sobre el lado adyacente. En pocas palabras, vamos a utilizar y vamos a dividir nuestro componente en Y sobre nuestra componente en X. El tangente del ángulo alfa, que es el ángulo que no tiene nuestro vector, estamos buscando, lo vamos a dividir, vamos a despejarlo y vamos a resolver en la calculadora. Este resultado nos va a dar menos 56 grados. Cuando nos sale negativo, podemos utilizarlo negativo y graficarlo directamente. Si nos hace difícil,
Vamos a sumarle 360 grados y nos va a dar el resultado, 304 grados. ¿Cómo lo vamos a graficar en nuestro dibujo? Si nos damos cuenta, tenemos una flecha que nos indica en qué dirección se estaban tomando los ángulos. Lo que quiere decir que ese es el lado positivo de nuestro plano. Caso contrario, todo lo que esté en una dirección opuesta va a ser lo negativo. Entonces, tendríamos que en el sentido contrario para graficar los menos 56 grados que tendrá nuestro vector. A continuación, haremos una experimentación para que ustedes se den cuenta que los resultados son aplicados en la realidad. Como podemos ver, aquí tenemos dos masas, una de 260 y otra de 420. En este momento vamos a proceder a medirlas para comprobar la medida. Como podemos ver, aquí está en 260, la siguiente masa en 420. Para poder lograr que el sistema de fuerza quede en equilibrio, debemos agregar su vector resultante. Como pueden ver, aquí estamos viendo el vector resultante para poder usarlo en la mesa de fuerza. Si observamos con atención, podemos ver que se calculan 4 newtons. Una vez obtenidos los cálculos, ahora vamos a representarlo de manera experimental en la mesa de fuerzas. Tenemos aquí este ángulo de 160 grados que nos da una fuerza de 4.11 newtons, el ángulo de 50 grados que nos da una fuerza de 2.54 newtons. Una vez sumado tanto las fuerzas en los componentes en X como en los componentes en Y, nos da el vector resultante de menos 56 grados. Eso significa que si nosotros estamos empezando a medir hacia acá, lo haremos del lado contrario. Menos 56 grados, que nos da un resultante de 4 newtons. Como podemos ver, aquí está equilibrado, tiene que quedar en el centro de forma que no toque con el eje principal. Gracias por ver nuestro video y espero que hayan podido comprender un poquito más sobre lo que es la mesa de fuerza y se hayan divertido. ¡Ay! 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 ¡Ay!